participantes. Vamos a dar inicio para no retrasar todo el programa del día. Este webinar está siendo grabado y se puede accesarlo después, inclusive para consultarlo, y también a los que pueden perder un poco el inicio del webinar, se puede accesarlo después. Es un placer darles las bienvenidas a más un webinar de la serie organizada en colaboración entre la OPS y el capítulo latinoamericano de la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental. Gracias por su presencia, gracias también a todos los ponentes. Yo soy Agnes Suárez da Silva, soy médica y soy asesora regional de la OPS en epidemiología ambiental. Soy miembro de la Unidad de Cambio Climático y Salud Ambiental con base en Washington, D.C. El tema de hoy día es el uso de Archive Plus para avanzar las políticas públicas en la salud y calidad del aire. Ejemplos y oportunidades para América Latina y el Caribe. La próxima, por favor. En esta parte superior de la diapositiva, se puede ver que la usamos en los últimos 4 webinarios, en que hablamos sobre el rol de la epidemiología ambiental en la formulación de políticas públicas basadas en evidencia. Y la reproduzco aquí hoy día para ilustrar que las presentaciones de hoy van a traer la discusión sobre cómo se puede usar la información que existe, como traducir datos que están disponibles en información que es necesaria para la toma de decisiones y entrar en ese proceso de trabajar con evidencias para políticas públicas. No voy a entrar en detalles porque este es el tema que los panelistas de hoy día van a hablar. Y tendremos gente muy buena, muy especializada y muy capaz para responder a todas las preguntas sobre eso. Quien va a iniciar la presentación es Juan Castillo, que es especialista en salud ambiental y tiene sólida experiencia en la evaluación de los impactos en la salud de la contaminación del aire y el cambio climático. Y es la persona que coordina todo el trabajo de calidad del aire de la OPS en la región de las Américas. Él va a presentar como la información de cómo este webinar está relacionado con las políticas que la OPS implementa en la región. El segundo panelista es David Rojas Rueda, que es un epidemiólogo ambiental y profesor de la Universidad Estatal de Colorado. Él tiene el título de medicina por la Universidad Autónoma de México y un doctorado en epidemiología en el Instituto de Salud Global de Barcelona. David trabaja hace mucho con impactos en la salud de las políticas públicas y de planificación urbana y de transporte. Él ya ha participado anteriormente en algunos de nuestros webinarios y va a hacer la introducción sobre qué es este instrumento Archive Plus. Después tendremos la doctora Stephanie Montero Bending, que es médico cirujano, maestra en salud global y desarrollo por la University College London en el Reino Unido y es maestra en desarrollo local y cooperación multilateral por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Es la directora general de calidad del aire de la Secretaría de Medio Ambiente en la Ciudad de México y tiene mucha experiencia no solamente en el uso de Archive Plus, como en el uso de la información para mejorar la calidad del aire. Ha participado de ProAire en la zona metropolitana y tiene experiencia también en otras áreas de México y bastante experiencia en la implementación, en el uso de Archive Plus. La moderación de hoy día va a ser por Marcela Tamayo, que es miembro de la ISI LAC, y la doctora Marcela
dirige la unidad de investigación en el trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México y obtuvo su doctorado en epidemiología ambiental y ocupacional de la Escuela de Salud Pública de Harvard y la maestría en ciencias con concentración en salud ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Marcela trabaja con temas de salud ambiental y ocupacional y tiene bastante experiencia en seguimiento de cortes de nacimiento, en particular dos que hacen en México, Element y Progress, por más de 15 años. Entonces tenemos una serie excepcional de participantes y panelistas y de moderación hoy día, y les dejo para que hagan su presentación. Quería aclarar que después, al final, tendremos tiempo para responder a preguntas y que pueden hacerla a todo el momento usando tanto la parte de preguntas y respuestas como el chat. Y con excepción del panelista David Rojas, que tiene un tiempo limitado y debería salir un poco más temprano de este webinario, todos los otros panelistas van a responder las preguntas al final. Para que se pueda aclarar alguna cosa de su presentación, después que hable David Rojas, se puede dejar como un espacio para una o dos preguntas de aclaración si necesario. Sin más, paso la palabra a mi colega Juan Castillo. Gracias por su participación. Estás en mute. Sí, gracias. Muchas gracias, Agnes, por tan generosa introducción y muchas gracias también, David, Stephanie y Marcela por participar en este panel y más allá por la continua colaboración y espacios de trabajo conjunto que podemos tener con ustedes aquí en la OPS. Son amigos de esta casa y ciertamente para el programa de aire también aliados estratégicos. Muchas gracias. También muchas gracias a todas las personas que se están conectando. Vemos nombres conocidos entre diferentes asesores y especialistas. Muchas gracias por su tiempo conectándose. Hoy quisiéramos hablar acerca de la evaluación de impacto en salud como herramienta para la gestión de las políticas públicas en salud y calidad del aire. Y quisiera enmarcarlo, digamos, desde la perspectiva que nos da la Agenda para las Américas sobre salud, medio ambiente y cambio climático, más allá de la herramienta en específico, que por supuesto, más allá de la herramienta como un fin, entendiéndola como un medio para avanzar en la agenda de cooperación técnica, que por cierto tiene la equidad, digamos, en el corazón de la salud pública ambiental y es bien importante cuando lo tenemos en cuenta desde la perspectiva del impacto en la salud atribuida a riesgos ambientales en las Américas. Y estos datos pueden actualizarse, pero en general estamos hablando de 1 millón de muertes prematuras asociadas a la exposición a factores de riesgo ambiental. Y hay un importante componente de inequidad allí en cuando vemos que los países de altos ingresos tienen un menor porcentaje, o más bien que los países de medianos y bajos ingresos sienten efectos diferenciados de esos impactos o mayores impactos por la exposición a estos factores de riesgo ambiental. Entre ellos, por supuesto, la contaminación del aire, que en la región de las Américas se asocia a cerca de 320,000 muertes debido a la exposición tanto a contaminantes en el aire ambiente como en interiores. Actualmente se está adelantando un proceso de actualización de estas estimaciones. Nuestros puntos focales en las oficinas de país y los ministerios de salud y ambiente de la región están también invitados a este proceso de consulta y vamos a tener nuevos estimados idealmente este año. Pero cuando pensamos en contaminación del aire, podemos ver que es un problema de escala planetaria. Y hablamos de cerca de 7 millones de muertes en el mundo atribuibles a la contaminación del aire. Y si bien parte de la problemática, por supuesto, está más marcada en el sudeste asiático y África, vemos que la región también permanecen los altos niveles de concentración de contaminantes. De hecho, cuando vamos a comparar frente a las guías
Para el caso de material particulado PM2.5 en las guías de la Organización Mundial de la Salud, vemos que toda la región, prácticamente con excepción de Estados Unidos y Canadá, las zonas urbanas exceden ampliamente estos valores guías de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, es un problema recurrente en la región, pero también la región está posicionada de forma para poder disminuir este impacto, que además tiene un componente importante de inequidad, porque a lo largo del ciclo de vida o según las ocupaciones de las personas tiene impactos diferenciados, ¿no? Entonces sabemos que la población infantil, las mujeres en embarazo, los adultos mayores presentan mayores vulnerabilidades frente a la exposición a estos contaminantes, pero además que hay ciertas ocupaciones como aquellas personas que están trabajando en ambientes altamente contaminados, como zonas de alto tráfico vehicular, particularmente en zonas en nuestros países cuando tenemos baja calidad de los combustibles o flotas vehiculares antiguas. Y en el caso de contaminación del aire en interiores, cuando tenemos aún un alto porcentaje de la población dependiendo de combustibles contaminantes para cocinar y calefacción en la región. Ahora, como esta es una problemática compleja, las soluciones requieren cooperación multisectorial. Y yo traigo esto a colación porque la cooperación multisectorial implica para nosotros, desde el sector salud, el poder hablar un lenguaje que sea entendible para los diferentes sectores, ¿no? Y para los tomadores de decisiones y para las partes involucradas en este proceso. No solamente para el sector salud, sino también para el sector ambiental. Porque si bien las guías de calidad en este contexto, digamos, aparecen las directrices de calidad del aire estableciendo los niveles de las guías en microgramos por metro cúbico y los valores intermedios, pero lleva, por supuesto, esto el reto de hacer entendible eso en términos de políticas públicas, de beneficios en la salud y de beneficios para el bienestar general de la sociedad. Y en este contexto, bueno, por supuesto, tenemos el objetivo último de reducir la carga de enfermedad con un enfoque de equidad. Y esto aparece como una oportunidad única para la acción integrada y múltiples beneficios. Cuando ponemos la mirada en salud, para la gestión de los determinantes ambientales, podemos, y en el caso particular de calidad del aire y cambio climático, tenemos la oportunidad de alcanzar múltiples beneficios y de aunar esfuerzos que en un marco de recursos reducidos es súper importante que que podamos articular estos esfuerzos y además aprovechar el liderazgo de esta temática para avanzar en la agenda de desarrollo sostenible a través de la acción integrada de salud y ambiente. Entonces surgen, digamos, algunas preguntas, ¿no? En general, ¿cuál es el costo de reducir la contaminación del aire y de las actividades de gestión? Porque la región necesita avanzar en el monitoreo de la calidad del aire, por ejemplo. Pero las redes de monitoreo de calidad del aire son costosas en su operación, mantenimiento, entrenamiento, suministros, comunicación de la información. Y más allá del monitoreo de la calidad del aire, las acciones efectivas para reducir los contaminantes atmosféricos tienen un costo e implican impactos directos, digamos, sobre los sectores productivos, sobre los sectores de planificación y también sobre el gobierno. Entonces, siempre está el argumento del costo de la contaminación. Pero eso es como la mitad el costo de reducir la contaminación, el costo de la acción, pero esa es la mitad de la historia porque por la otra parte tenemos los impactos en la salud, ¿no? Esos 7 millones, esos 320,000, que cuando vienen de estadísticas globales son útiles para tener la perspectiva global, pero necesitamos también dar el paso en la estimación a nivel de país o a nivel de ciudad para poder aterrizar, digamos, esa acción o esa problemática a las necesidades específicas de los territorios y de los gobiernos. Que no sea solamente una acción global, sino que puedan ver que sus acciones tienen impacto o más bien que la contaminación del aire es un problema también de carácter local y que las acciones que se desarrollen tienen la oportunidad de reducir ese impacto.
Y podemos preguntarnos, por ejemplo, cuál es la población más afectada o cuáles son las poblaciones más afectadas por la exposición a contaminantes atmosféricos, porque si bien toda la población está expuesta a la contaminación del aire, sí existen, y nos lo muestran las redes de monitoreo y también la ubicación de las industrias y los factores demográficos, poblaciones que tienen una mayor exposición a esos contaminantes y mayores vulnerabilidades, generalmente poblaciones de menores ingresos. ¿Cuál es el impacto en salud y económico de alcanzar los niveles de protección de las guías de calidad del aire? Ok, tiene un costo llegar allí que en ocasiones nos parecía imposible para la región llegar a a las guías de calidad del aire, pero creo que en buena medida la pandemia o esas acciones tan fuertes, digamos, de restricción de la actividad generadora de emisiones muestra que en ocasiones es posible alcanzar esos niveles o al menos reducir drásticamente las concentraciones en nuestras ciudades. Pero cuál es el impacto en salud y la valoración de esos impactos de alcanzar esos niveles de protección? ¿Cuáles serían los beneficios de reducir la concentración concentración de contaminantes en cierto porcentaje en los próximos años? ¿O cuál es el beneficio específico de políticas e intervenciones que mejoran de la calidad del aire? Si una ciudad está apostándole a la movilidad eléctrica, a la industria baja en carbono, a hacer una transición hacia una economía en servicios, a entender en hacer una sustitución de combustibles o energías limpias para los hogares o reducir, digamos, el contenido de azufre en el diésel o en la gasolina. ¿Cuál es el beneficio en salud de esas intervenciones? Y, por supuesto, también desde la perspectiva de gestión, ¿cuál ha sido el beneficio de las políticas, de esos planes de gestión de calidad del aire, ProAires o planes de descontaminación? ¿Cuál ha sido el beneficio de esa inversión que las ciudades y los países están haciendo en términos de salud? Entonces, esas son entre algunas de las preguntas que nos permite resolver la evaluación de impactos en salud y herramientas como HercuPlus. Tal vez señalar aquí la relación la relación beneficio-costo. En este caso es un ejemplo de la zona de control de emisiones de México, donde el costo de implementación de la zona de control de emisiones, que básicamente hablaba del uso de combustibles más limpios para la industria marítima en las zonas cercanas a la costa, tendría un costo de 4.5 billones a nivel mundial, pero beneficios por hasta 43 billones de dólares, una relación beneficio-costo de 10:1. Beneficios expresados en la reducción de la mortalidad y de la morbilidad atribuible a la contaminación del aire y también, por supuesto, de las pérdidas de productividad. Que bueno, igual aquí estamos hablando de dos componentes, el impacto en salud y la valoración económica, pero quisiera también mandar el mensaje que son elementos que van de la mano y que podemos trabajar en conjunto. En el caso de México, que tenía una inversión, digamos, reducida en el contexto mundial por la forma en que se asignaban estos costos, los beneficios llegaban a ser mucho más grandes debido al impacto, digamos, al impacto de estas acciones. Entonces, aquí tenemos un esquema general de la evaluación de la estimación de impactos en salud y de su valoración económica en el que estamos, y no quiero centrarme mucho aquí porque tal vez David puede hablarnos un poco más de esto, pero en parte es definir la pregunta de política pública. ¿Por qué queremos hacer esta evaluación de impactos? Porque queremos conocer cuál es la población afectada, cuál es el impacto de la contaminación del aire en la salud de nuestra población, qué tan importante es ese problema, cuáles serían los beneficios de alcanzar las guías, los valores objetivos de calidad del aire, cuáles serían los beneficios de establecer una política, cómo podemos reducir la mortalidad de cierto grupo de población. Y para eso para esa evaluación requerimos datos de población, datos de calidad del aire y datos de salud. Y quisiera centrarme allí por un momento, porque esto implica un trabajo intersectorial, porque los datos de población, los datos de calidad del aire, los datos de salud suelen estar en diferentes instituciones que no siempre se hablan. Entonces, la estimación de impactos en salud requiere el trabajo conjunto del sector salud, ambiente, planificación, economía, entre otros. Y cuando estamos hablando de la valoración económica, también la vinculación de los sectores para poder incluir esto en las cuentas
nacionales. Y esto para mí es una excelente oportunidad y una excelente razón para promover el uso de herramientas como HerQ Plus, porque nos permite ese tan anhelado trabajo intersectorial y la conexión del sector salud y ambiente con el resto de los sectores. Y quisiera resaltar este proyecto de aplicación que ahora que está siendo desarrollado en este momento en Trinidad y Tobago, acerca del aumento de la ambición en los beneficios, el aumento de la ambición en la mitigación, en la gestión de perdón, en la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la integración de la estimación de cobeneficios o de la evaluación de impacto en salud por la mejora de la calidad del aire. Bueno, hay un nombre medio complicado, pero que busca precisamente generar esta acción conjunta entre salud, calidad del aire y cambio climático. Y quisiera señalar, digamos, los participantes por parte del gobierno de Trinidad y Tobago en este proyecto. Entonces tenemos las regiones de salud, tenemos el Ministerio de Salud, pero además las cuatro regiones de salud de Trinidad y Tobago, que esto ya es un trabajo de articulación, la autoridad ambiental, la Oficina de Estadísticas, el Ministerio de Planeación Nacional, la Asamblea de Tobago y la Universidad de West Indies. Entonces, no es solamente un analista corriendo un modelo, sino que es la oportunidad para la gestión de políticas públicas. Y ese pues es un componente bastante importante. ¿Por qué usar herramientas de evaluación? Porque nos permiten de manera práctica fortalecer la colaboración interministerial, porque permite un análisis sistemático, replicable y auditable, incorporar la evaluación de impacto en salud en políticas e intervenciones y fortalecer la oportunidad de intercambio de experiencias y diálogo regional. Y hay diferentes herramientas que nos permiten hacer estas evaluaciones, algunas muy conocidas, BEMAP de la USEPA, HerQ Plus, que bueno, nos reúne aquí hoy, LibIBC. Quisiera señalar en particular acerca de, bueno, y también podemos hacer estimaciones a partir de las funciones concentración-respuesta, utilizando hojas de cálculo, modelos estadísticos o programas estadísticos. Pero quisiera resaltar por qué creemos que HerQ Plus es una excelente herramienta de entrada, porque es una herramienta básica de análisis con requisitos mínimos de información. Y muchas veces, bueno, sabemos que necesitamos datos de calidad del aire, de salud y de población. Muchas veces nuestras ciudades o nuestros países no tienen esa información, no tienen redes de monitoreo en ocasiones, o tienen una estación de monitoreo, pero no tienen capacidades, digamos, de bajar eso a unidades geográficas más específicas o incluir esto en sistemas de información geográfico, mientras que HerQ Plus tiene menores requisitos de información, particularmente en el componente de sistemas de información geográfico, que nos permite tener evaluaciones más rápidas de la mortalidad y morbilidad. Tiene además una biblioteca amplia de funciones de riesgo articuladas con estimaciones de la carga de enfermedad de la OMS. Nos permite una estimación rápida de impactos, una curva de aprendizaje más sencilla y está articulada además con la agenda de cooperación de la OPS-OMS. Para nosotros es como un nivel de entrada que nos permite hacer una evaluación rápida y creo que los ejemplos de Stephanie también nos van a poder ayudar a visualizar eso. Ahora, cómo avanzar hacia una red regional de usuarios y expertos en HerQ Plus, que es parte de la principal invitación que quisiéramos hacer hoy en esta reunión. Y creemos que la plataforma Respira Vida puede ser una excelente oportunidad para avanzar en esto. En la región hay más de 28 miembros de las Américas que hacen parte de la campaña Respira Vida, que es una campaña para promover el enfoque intersectorial, salud, calidad del aire, cambio climático, liderada por la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, la Coalición de Clima y Aire Limpio, que además se enfocan en la evaluación integral de políticas al fortalecimiento del enfoque en salud pública. Y este año estamos haciendo un pilotaje también en 8 ciudades de América Latina en el uso de la herramienta HerQ Plus, que actualmente está preparando su versión en español. Y tenemos una red de ciudades que han dicho, sí nos interesa el tema, y que podríamos, a través de una red de expertos, apoyar, digamos, la estimación de HerQ Plus y la estimación de estos impactos en salud utilizando la herramienta. Entonces, quisiéramos también traer esto a discusión, invitarlos a como especialistas en estos temas podamos avanzar en la publicación de
reportes, de artículos sobre estos temas que nos van a permitir posicionar y avanzar en la región, en las capacidades, porque mire, con toda honestidad, esa es la petición más frecuente que recibimos de los estados en la región. Ayúdanos a estimar la carga de enfermedad, cuál es el impacto de la contaminación en nuestro país o en nuestras ciudades. Y hay una necesidad específica que podemos ayudar pues a cerrar esa brecha. Señalar también algunos de los partners en estos temas: el Instituto Nacional de Salud Pública, Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud, y de la Organización Panamericana de la Salud, que ha sido un aliado estratégico en el uso de RQ Plus, y algunas otras instituciones con las que estamos trabajando, no solo en el uso de la herramienta, sino en la consecución de la información, por ejemplo, en el tema de la definición de la exposición para el uso de la herramienta. Y por supuesto, muchísimas gracias también a David Rojas, y Stephanie Montero, que nos han ayudado en diferentes de estos proyectos aplicando la herramienta, y que siempre han estado dispuestos a ser colaboradores y especialistas en estos temas. Muchísimas gracias. Marcela o David, no sé cómo vamos a hacer la transición, pero muchas gracias por su tiempo. David, Marcela. Perfecto, muchas gracias, Juan. Excelente presentación. Y voy a compartir mi pantalla. Perfecto, espero que puedan verla ahí. Y muchas gracias por la invitación. Y como mencionaron, yo soy profesor en la Universidad Estatal de Colorado y soy epidemiólogo ambiental. Y les hablaré un poco de qué es CIRCUIT Plus y cómo funciona. Y un poco para que tengan esta idea de realmente cómo se puede aplicar. Como ya se mencionó, hay mucho potencial de este tipo de herramientas para ser usado en diferentes áreas, sectores, geografías, países. Y, y Juan nos aclaró un poco de por qué esto es importante, cómo se puede, más o menos en qué situaciones podría ser útil tener una herramienta como estas a la mano. Y explicarles un poco qué es CIRCUIT Plus. CIRCUIT Plus es un programa informático que ayuda a cuantificar la carga de enfermedad o los impactos de salud relacionados con la contaminación del aire. Lo bueno es que el CIRCUIT Plus es un programa que se puede descargar gratuitamente de la página de la OMS, de la Oficina Regional de Europa, y que se puede incluir en la computadora, en el ordenador, y después de descargarlo no necesita conexión a internet. Así que ustedes pueden descargar este programa en su computadora y traerlo y llevarlo a cualquier lugar sin necesidad de utilizar internet. Pueden hacer los cálculos. La herramienta estima efectos a largo y a corto plazo en la salud. Y esto es muy importante porque es el efecto que tiene la contaminación del aire, y desgraciadamente la población tiene una percepción del riesgo más orientada hacia los picos agudos de contaminación, y también la gestión pública centraliza mucho de la atención en qué pasa cuando hay estos picos importantes de contaminación del aire, cuando lo más relevante en términos de salud pública y epidemiología es el efecto a largo plazo de la contaminación del aire. Estos niveles elevados de concentraciones por muchos días, semanas, meses y años son los que realmente producen mayor impacto o carga de enfermedad y muerte prematura en nuestras poblaciones. La herramienta puede estimar el impacto en tanto a corto o a largo plazo, pero nuevamente lo ideal es estimar el impacto a largo plazo, no a corto plazo, porque aquí es donde tenemos más oportunidades para mejorar la salud de la población. La herramienta cuantifica los impactos de la salud relacionados con diferentes contaminantes atmosféricos, partículas suspendidas, PM2.5 y PM10, son partículas suspendidas de diferentes diámetros, óxidos de nitrógeno, ozono y carbón negro. Estos son los típicos contaminantes del aire que están incluidos en esta herramienta, y ambientales, pero también tenemos la posibilidad de que la herramienta cuantifique impactos
asociados con contaminantes dentro de las viviendas o dentro de los edificios. Y esto se relaciona más con el uso de combustibles sólidos. Son diferentes tipos de cuantificaciones. La pregunta más frecuente tal vez sería qué pasaría o cuál sería el impacto en la salud cuando mejoráramos la calidad del aire en general, en una ciudad, en una región, en un país. Si la pregunta es cuál sería el impacto o cuál es el impacto que tienen las concentraciones dentro de las viviendas o edificios, esto es algo que se puede cuantificar con la herramienta ERCO Plus, pero lo que utiliza son un proxy. Esto quiere decir que no estima los impactos en la salud directamente de la exposición a diferentes contaminantes, como lo hace para la contaminación ambiental, sino un proxy quiere decir algo que se aproxime a esta exposición, y en este caso es el uso de tipos de combustible, específicamente aquellos sólidos. ¿Qué tipo de impactos en la salud cuantifica esta herramienta? Estima mortalidad, mortalidad prematura, muertes, en general muertes por todas las causas, y también tiene la posibilidad de estimar muertes por una causa específica, como sería enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infartos a miocardios, enfermedad cardiovascular, ictus, enfermedad cerebrovascular, mortalidad relacionada con cáncer de pulmón, y también tiene la posibilidad de cuantificar impactos relacionados con enfermedades respiratorias en niños. Muy importante, tiene esta posibilidad especialmente de cuantificar a largo plazo. Eso quiere decir que resultarían enfermedades asociadas con desarrollos crónicos, pero también cuando hace la estimación a corto plazo, tiene outcomes o impactos en salud relacionados con efectos agudos en la salud. Y nuevamente, tratando de recapitular, la contaminación del aire es un problema muy prevalente a lo largo de la región en Latinoamérica, y es un gran área de oportunidad para mejorar la salud pública. Y como mencionaba Juan, hay mucha demanda para entender cuáles son los impactos que tiene esta contaminación en diferentes geografías, y los impactos tanto a corto como a largo plazo. Y tenemos este tipo de imágenes que nos dan esta sensación. ¿Cuál sería el impacto de la contaminación de diferentes niveles, pero a corto o a largo plazo? Nuevamente, lo ideal sería estimar los cortos a largo plazo, no solamente aquellos que sean picos elevados en uno o un par de días al año, sino aquellos incrementos, aunque sean pequeños, que se multipliquen a lo largo de múltiples días. Estos son los que realmente van a producir mayor daño a la salud de la población. Y Juan también mencionó algo sobre, bueno, a nivel planetario existen o se estiman que hay 7 millones de muertes prematuras que se pueden atribuir a los niveles elevados de contaminación que existe en todos los continentes, en todos los países. Y la pregunta es, ¿cómo se cuantifica esto? Y este número viene de ERCO Plus. ERCO Plus da la posibilidad de cuantificar esta estimación, no solo en nivel global, sino también a nivel específico. Y lo que ven en este gráfico son los porcentajes relacionados con diferentes enfermedades o causas de muerte. Y ERCO Plus da la posibilidad de dar la mortalidad por todas las causas en forma general, pero también si tienen interés en algún órgano y sistema específico, ERCO Plus puede estimar la mortalidad específica por enfermedades respiratorias, cardiovasculares. ¿Y cómo se ve ERCO Plus? Y Juan ya presentó un poco esta imagen, y esta es la interfase que el usuario vería cuando descarga ERCO Plus. ERCO Plus está en diferentes idiomas, pero no en español. Así que lo que les presentaré sería la interfase en inglés, que es la más común y que la que viene de base. Y lo que ven aquí es que ERCO Plus les trae información, aparte de preguntarles cuál es la situación que quieren analizar, pero también trae mucha de la información, y pueden encontrar hasta los manuales accediendo directamente a la interfase.
¿Dónde pueden descargar esta herramienta? Y esta página web la acaban de actualizar hace un par de días. Nuevamente, esta herramienta fue creada por la Oficina Regional de Europa de la Organización Mundial de la Salud. Y en su página web es donde se puede descargar esta herramienta. Este es el link y lo que verán es un poco de la descripción de la herramienta. Y de este lado, del lado derecho, es donde están las áreas para descargar directamente la herramienta y dependiendo del sistema operativo en el que trabajen, deberán descargar ya sea para Windows, Linux o Macintosh. Ya que elijan qué sistema operativo tengan, se pueden descargar la herramienta y lo que les aparecerá será una página en donde tendrán que hacer clic en descargar. Se descargará directamente un folder, un folder comprimido del programa y cuando abran este folder tendrán estas diferentes componentes dentro de esta descarga y específicamente Hercule Plus es esta parte que tiene aquí. Esta es la interfase que tienen que ejecutar cada vez que quieran analizar el Hercule Plus o los impactos de la calidad del aire. Nuevamente, este es algo que se descargan inicialmente de internet, pero cuando lo instalan directamente en su ordenador, en su computadora, ya no necesitan internet para ejecutarlo. Muy importante también, se diseñó el Hercule Plus en un formato en donde no les requiera permisos para instalar, como se guarda como si fuera un archivo, un folder y no un programa que necesite permisos específicos de otros softwares dentro del ordenador. Lo pueden descargar en cualquier computadora, aquellas que sean de trabajo de la escuela, y se puede ejecutar sin permisos especiales. Nuevamente, esta es la interfase que tiene el Hercule Plus. Ya que lo descargaron, le dieron clic a este programa y lo que va a aparecer es esta interfase. Y esta interfase tiene diferentes componentes. La parte de arriba lo que nos da es el glosario. El glosario nos da una descripción de las definiciones y de los términos que se incluyen dentro de la herramienta, que es una fuente de información muy útil para aquellos que están comenzando a utilizar el Hercule Plus. También hay un botón para acceder a los manuales y los llevará a la página web de la Organización Mundial de la Salud, en donde pueden ver los diferentes manuales que están creados y accesibles para descargarse, en donde explican por qué se creó la herramienta, qué está contenido dentro de la herramienta, cuáles son los pasos metodológicos de la herramienta, qué se necesita para analizar los datos de contaminación del aire. Esta es una fuente de información muy importante si quieren aprender más de qué está atrás de esta herramienta. Y muy importante, cuando utilicen la herramienta, nosotros les recomendamos que hagan una referencia a que los cálculos vienen del Hercule Plus. Así tenemos una idea de qué metodología se utilizó para estimar estos impactos en salud. Y en el botón que tienen aquí marcado están las referencias y esto es como se recomienda citar esta herramienta cuando se utiliza para producir resultados en salud. Algo muy importante que casi mucha gente no se da cuenta es que en la parte inferior derecha de la interfase nos dice qué versión tenemos. Existen muchas versiones de Hercule Plus o han existido en el pasado. Si va a ser su primera vez utilizando el Hercule Plus, en la interfase en la página web de la OMS tendrán la última versión. Si ya han utilizado el Hercule Plus anteriormente, probablemente cuando lo busquen dentro de sus archivos, lo que encontrarán serán 2 carpetas de Hercule Plus. Estén seguros de utilizar la más reciente y las diferentes versiones proveen estimaciones, dosis respuesta más actuales y opciones para analizar los impactos de salud más grandes, las versiones más actuales. Así que la versión que estamos ahora trabajando es la 2.1.1. Y de la parte izquierda de la pantalla, de la interfase del Hercule Plus, les dará un mapa de donde están, de los análisis que han hecho. Y lo que ven aquí normalmente al inicio, si es la primera vez que van a utilizar el Hercule Plus, lo que van a hacer es que nada más tienen estas 3 opciones y como vayan creando diferentes análisis, van a ir apareciendo diferentes
brazos o ramas de análisis. Y esto se puede crecer bastante. En mi AirCare Plus tengo bastantes áreas de análisis o proyectos que estoy analizando y son formas alternativas de que si ya iniciaron un análisis en una ciudad específica, no tienen que repetir nuevamente el análisis, se pueden ir directamente a la ciudad, al análisis que hicieron y podrán acceder a los datos que ya inicialmente han introducido en el AirCare Plus. Si es su primera vez utilizando AirCare Plus, mi recomendación sería hacer clic en todas estas opciones. La primera es ¿qué es AirCare Plus? Y aquí nuevamente les dará una explicación de qué es la herramienta, cuál es el propósito de la herramienta, qué es el tipo de análisis que produce. También les dará una guía de cómo comenzar a utilizar esta herramienta, qué tipo de datos necesitan para realmente hacer los cálculos. Y esos son datos que originalmente van a tener que recolectar de su ciudad, región o país. ¿Y cómo comenzamos a hacer los cálculos? Tienen tres opciones. La primera es realmente estimar los impactos en salud de los escenarios más comunes. Eso quiere decir, ¿qué pasaría si redujera en un 10% o en 10 microgramos por metro cúbico de PM2.5 o de NO2 u ozono? Y esta es la primera opción que tienen. Está aquí, crear una nueva evaluación de impacto. Siempre tendrán este icono de pregunta y aquí pueden acceder a información sobre a qué se refieren con evaluación de impacto. Y aquí les dará una explicación de qué se refieren con evaluación de impacto. Nuevamente, este es probablemente el área más útil del AirCare Plus o más usado del AirCare Plus. Cuando le den clic a evaluación de impacto, lo que les saldrá es esta nueva ventana en donde les preguntará, ¿quieren hacer una estimación de la contaminación del aire relacionada con contaminantes del ambiente o dentro de las viviendas o de los edificios? ¿Quieren hacer esto a corto o a largo plazo? ¿Y para qué tipo de contaminante lo quieren hacer? Entonces, estas son opciones que pueden elegir si lo que quieren hacer es medir los impactos en salud de reducciones en la calidad del aire de una ciudad a largo plazo y el contaminante que están pensando es partículas suspendidas, PM2.5. Lo que tendrán que elegir son estas opciones que tengo aquí. Nuevamente, tienen la opción de elegir corto plazo. Esto es importante cuando quieren entender un poco qué pasa en estos picos elevados de contaminación, pero no se recomienda utilizarla como referencia porque las estimaciones son muy sesgadas a solamente aquellos momentos del año en donde hay picos elevados y los dosis de respuesta que vienen de efectos a corto plazo vienen de series temporales que normalmente destacan aquellas personas que son más susceptibles biológicamente de sufrir un daño en una exposición aguda y sobreestiman el riesgo. Como mencionaba, tienen también la opción de elegir diferentes tipos de contaminantes. Las otras opciones que tienen para hacer los análisis sería medir la carga de enfermedades. Esto quiere decir cuál es la cantidad de salud que estamos perdiendo ahora por los niveles actuales de contaminación. Esto no es una comparación de si reduzco la contaminación del aire en 10, 5 microgramos, en 10, 20%, sino es cuánto de salud estamos perdiendo ahora. Y la referencia en este caso es 2.4 micrómetros de diámetro para PM2.5 y esta referencia viene de los estudios de corte en donde se estimó cuáles son los niveles más bajos estimados en estos estudios de corte a nivel global, en donde no se encuentran impactos en salud, en donde no se estima que haya daños en la salud. Y este es el número de referencia. Entonces, aquí lo que están cuantificando es qué pasa en una área geográfica específica a partir de los, por ejemplo, para PM2.5, de los 2.4 micrómetros en adelante. Si su ciudad tiene 30 microgramos por metro cúbico de PM2.5 como media anual, lo que el AirCare Plus va a hacer es estimar cuánto de salud están perdiendo por lo que se concentra dentro de 2.4 a 30 microgramos por metro cúbico. Nuevamente, esto es la carga de enfermedad. No es un escenario, no es una intervención. Esto es solamente para ver el status quo. Si lo que quieren medir es una intervención o un escenario, lo que hay que hacer es una evaluación de impactos, en donde tendrán que analizar
cuál es el punto de cambio que quieren estimar. Nuevamente, siempre tienen este icono de pregunta en donde les explicará a qué se refiere cada una de estas opciones. Si eligen la carga de enfermedad, también les preguntará si lo quieren hacer ambiental dentro de las viviendas, a largo plazo y qué tipo de contaminantes. La última opción que tienen es estimar el riesgo de cáncer. Sabemos que algunos de los contaminantes del aire pueden llegar a producir cáncer y esto específicamente hace referencia a ciertos componentes de la contaminación como el benceno, el benzopireno, entre otros. Nuevamente tienen el icono de pregunta si quieren clarificar a qué se refieren con estimación de riesgo de cáncer. En este caso es la probabilidad de que aparezcan cánceres en la población por un tiempo largo de exposición a ciertos contaminantes en específico. Para no tardarme más, les explicaré qué es exactamente lo que necesitan para realizar los análisis. Primero, cuál es la calidad del aire de su localidad, su ciudad, región, país. Nuevamente, nuestra recomendación es utilizarlo para estimar efectos a largo plazo. Entonces, la pregunta en este sería, ¿cuál es la concentración media anual del contaminante que quiere analizar? Óxidos de nitrógeno, ozono, partículas suspendidas, en su área geográfica en específica. Después, ¿cuánta gente vive en esta área geográfica? ¿Cuánta gente vive en la ciudad, región o país? Especialmente aquellas poblaciones adultas. Cuando quieren hacer un análisis de PM2.5 les va a preguntar, ¿quieren hacerlo de mortalidad? ¿Quieren hacerlo en niños, en enfermedades respiratorias? El tipo de población que elijan o el tipo de efecto a la salud que elijan va a ser muy específico para un grupo de población en general. Adultos y como ven aquí, mayores de 30 años de edad. Esto es porque las dosis respuestas que están incluidas en este software son muy específicas de adultos de 30 años. No se puede hacer para toda la población de la ciudad. Tienen que elegir realmente el mismo grupo de edad que el ERQ Plus les va a preguntar. Así que en esto sean muy cuidadosos. Y este es uno de los errores más comunes, que los análisis incluyen todas las personas que están en esta región, cuando la dosis respuesta solo puede aplicar a un grupo de edad muy específico. Después les preguntarán cuál es la tasa de mortalidad. Si lo que están analizando es muertes, tendrán que decirle a la herramienta cuál es la tasa de mortalidad en su ciudad, en su región o en su país. La tasa de mortalidad para el grupo de edad específico en el que están analizando el efecto en salud. Después, si están analizando un impacto en salud, les preguntará, bueno, ¿cuál es su escenario? ¿A dónde quieren compararse? ¿Quieren compararse con unos niveles de calidad del aire muy bajos, una reducción de 5 microgramos? Y aquí es donde ustedes tienen la flexibilidad de elegir diferentes escenarios, decir, bueno, nosotros estamos en 30, queremos saber qué pasaría si le bajamos hacia 25, y entonces lo que pueden elegir es 25 como punto de corte. Y una pregunta más, que esto es algo que no tienen que introducir, es qué tipo de riesgo relativo quieren usar. Tal vez no es el tipo específico de riesgo relativo que pueden elegir, sino el tipo de impacto en la salud que quieren analizar. Y esto es porque si es muerte en adultos, si es muerte por cáncer de pulmón, si es muerte por ictus, las dosis de respuesta o riesgos relativos serán diferentes. Y estos ya están incluidos dentro de la herramienta y ustedes tienen que elegir qué tipo de enfermedad o causa de muerte quieren estimar y dentro de las opciones que tienen hacer clic. Si ustedes tienen una dosis de respuesta, un riesgo relativo específico para su región, también la herramienta les permite que ustedes escriban ese número o ese riesgo relativo con sus intervalos de confianza. La herramienta está hecha para ser bastante flexible. Si ustedes tienen datos locales en donde quieren introducir una estimación de riesgo específica para su localidad o específica para un impacto en salud, bajo peso al nacer, que no está incluido en ERQ Plus, o diabetes, que no está incluido en ERQ Plus, esto lo pueden hacer por ustedes solos. Si lo que quieren hacer es estimar los impactos de salud dentro de los hogares o de los edificios, les pedirá información muy similar con excepción de
tener en cuenta que los impactos en salud son diferentes y por lo que los datos de población e incidencia o tasas de mortalidad serán específicos, en este caso para niños de diferentes grupos de edad o adultos. ¿Cuáles son las limitaciones de IQ+? Y esto es muy importante. No crean que la herramienta, aunque la herramienta es muy robusta, la metodología es muy buena y se ha validado en múltiples ocasiones. Y se hace un análisis, un proceso muy riguroso para proveer las dos respuestas. El IQ+ tiene muchas limitaciones. Una de las limitaciones es que hace los análisis por contaminante de forma individual. Esto quiere decir que en la vida real nosotros no estamos expuestos a un solo contaminante, estamos expuestos a una mezcla de contaminantes y la herramienta no puede estimar la mezcla de contaminantes. Así que probablemente en este aspecto subestima el impacto en la salud. La herramienta tiene mayor robustez porque los estudios y la evidencia epidemiológica es más robusta para estimaciones en mortalidad más que en morbilidad. Eso quiere decir en enfermedades. Si ustedes utilizan la herramienta para estimar enfermedad, no muerte, probablemente aquí haya menor robustez en las estimaciones y mayor sesgo. Así que tengan en cuenta que prefieran mortalidad a enfermedad. Si utilizan enfermedad, hagan la aclaración de que las dos respuestas o las estimaciones para enfermedad probablemente pueden cambiar en los próximos años si nuevos estudios salen a la luz, y esto es porque hay poca evidencia en términos de enfermedad en comparación con mortalidad. Nuevamente, en términos de contaminación del aire dentro de las viviendas o de edificios, los riesgos relativos o dos respuestas que se utilizan en IQ+ se utilizan un proxy, que es la exposición a combustibles sólidos, al uso de combustibles sólidos, no a la exposición real de contaminantes. Así que aquí tienen un sesgo que no estamos midiendo, no están introduciendo la exposición real, sino un proxy de exposición. Y claro, todas estas estimaciones generan muchas incertidumbres. Incertidumbres no solo de las dos respuestas que utiliza o elige IQ+, sino también incertidumbres que vienen de la calidad de los datos de población de su país, de la calidad de los datos de salud de su país, de la calidad de los datos de calidad del aire de su localidad. Así que todos estos van a producir incertidumbres, que en la herramienta IQ+ no puede estimar todas las incertidumbres, solamente lo que provee son intervalos de confianza relacionados a los riesgos relativos o dos respuestas que vienen ya integrados dentro de IQ+, pero no estima las incertidumbres relacionadas con los datos originales que ustedes tengan de encuestas de población, encuestas de salud o mediciones de calidad del aire en su región. Nuevamente, las concentraciones de respuesta originales que se criban de una forma muy rigurosa, aún así no dejan de representar una parte de la población mundial. La mayoría vienen de países desarrollados, en Europa, en América del Norte. Muy pocos vienen de países en vías de desarrollo, por lo que las dos respuestas probablemente también tengan ya un sesgo en esas estimaciones. Nuevamente, las dosis respuesta a corto plazo tienen mucho más sesgos que las de largo plazo, por lo que nuevamente lo recomendamos usar estimaciones a corto plazo como referencia, pero no como sustitución para las estimaciones a largo plazo, y prefieren o prioricen las estimaciones a largo plazo. Esto es algo que ya les mencioné. Y finalmente, utilizar la herramienta IQ+, entendiendo estas limitaciones, va a ser muy importante cuando comuniquen las estimaciones de riesgo. ¿Qué tipo de resultados produce el IQ+? Lo más común y más importante para los usuarios sería estimar cuántos muertos se están produciendo por la exposición excesiva a contaminación del aire en un área geográfica en específico, una población específica. También nos da cuál es el porcentaje de estas muertes o muertes específicas o por todas las causas o enfermedades del global de nuestra población. Esto quiere decir, si tengo 100 muertes cada año atribuidas a la contaminación del aire,
Esto significa un 3% de la población de las muertes o un 30%. Nos da esta estimación también en porcentaje y nos los da en tasas por 100,000 habitantes. Nos da también otras estimaciones que son menos utilizadas, que podemos hablar si alguien tiene alguna pregunta en específico sobre esto. Y esta es la interfase, solamente para darles una sensación cuando le hacen clic a la opción de evaluación de impactos, les pregunta población, tasa de mortalidad, y aquí van introduciendo la tasa de mortalidad, les va a preguntar, bueno, ¿cuál es el punto de comparación que quieren hacer? Si su nivel ahora es 30 y lo que quieren es comparar con llegar a 10 o a 5, como las guías de calidad del aire de la OMS, introducen estos números y le van a hacer clic en calcular y lo que les va a salir son los resultados. Los resultados les va a decir el número de muertes estimados en este caso, porque es a largo plazo, en promedio en un año, en muertes prematuras que se están relacionadas o que se podrían prevenir por una mejora en la calidad del aire. Les dará también los intervalos de confianza que vienen de los intervalos de confianza de las 12 respuestas. Les darán los porcentajes en lugar de números absolutos, números relativos, y también les dará las tasas. Esto es lo que normalmente la mayoría de los usuarios necesita para comunicar el riesgo. Y me detendré aquí y Stephanie va a presentar ejemplos específicos de cómo han utilizado el AirQ Plus en México. Y si alguien tiene alguna pregunta en específico por ahora, yo me tendré que ir en un minuto o en menos de un minuto, así que si alguien tiene una pregunta específica sobre el AirQ Plus, su contenido, cómo funciona, estaré encantado de contestarla, y si no, estoy seguro que Juan y Estefano podrán contestar más sobre esta herramienta. David, hola. De hecho, sí, hay una pregunta de Magali Guevara sobre la posibilidad de hacer una sesión de entrenamiento con puntos focales para Perú. Entonces, bueno, yo creo que la respuesta es sí. Nos podemos poner de acuerdo entre nosotros y contactar a Magali próximamente, porque creo que sin duda podríamos organizar ese curso, Magali. Sí, estaría súper. Y esto es algo que podrían hacer a través de la OPS. Yo creo que no sé si Juan sería el punto de contacto. El AirQ Plus pertenece a la OMS y tiene programas. Si hay países específicos que solicitan talleres de entrenamiento de cómo aplicar el AirQ Plus, hay programas o hay talleres que ellos dan. Probablemente es difícil encontrar los tiempos, pero si se hace la solicitud directamente a la OMS, tal vez podría ser un canal. Alternativamente, nosotros podemos apoyarlos y proveer este training si es necesario. Sí, gracias David y gracias Magali por la pregunta. Magali es uno de nuestros puntos focales de la OPS en el Perú y creo que es un tema muy relevante cómo fortalecemos las capacidades de forma sistemática en los países y para nuestros puntos focales. Entonces, definitivamente podemos planear sesiones específicas con los datos de los países y es parte de lo que queremos construir y muchas gracias David por cómo lo has presentado de esta red de usuarios y de expertos que nos permitan multiplicar las capacidades en el uso de la herramienta para avanzar en las políticas. Y para este caso específico de los puntos focales, sí también tendremos que tener un plan interno de capacitación. Bueno, muchas gracias, Magali, por la pregunta. Gracias a todos y yo me retiro, pero creo que Juan y Stephanie estarán contentos de contestar otras preguntas relacionadas con esto. Y Stephanie, creo que la presentación es tuya. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Marcela, no puedo activar mi video, digo, no es problema, pero no sé si es necesario que me vean. No te preocupes, Stephanie, te escuchamos perfectamente. Ok. Bueno, dice que está deshabilitado, o sea, por el host, ¿no? Ya intentamos activarlo. Ah, perfecto.
Pues muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a Marcela, que fue la que me contactó primero para invitarme a esta sesión. Muchas gracias a Agnes, a Juan Luis, a David por las presentaciones anteriores, porque pues van a facilitar mucho mi exposición. Sé que estamos cortos de tiempo, entonces voy a tratar de mantenerme en los 15 minutos que me dieron para esto. Voy a hacer una especie de extracto de las estimaciones, de cómo las hicimos, y cualquier duda con mucho gusto al final o a través del correo lo podemos hacer. El día de hoy les voy a presentar dos estimaciones que hicimos para entidades distintas en México. Una la Ciudad de México y otro Morelos. Son casos muy distintos, de características, ciudades de características, bueno, entidades de características muy distintas, que nos va a permitir, bueno, creo que les va a permitir ver cómo se puede adaptar o cómo se puede realizar una estimación de acuerdo al contexto de cada ciudad. Y el objetivo fue justo estimar los beneficios en salud de alcanzar la Guía de Calidad del Aire de la OMS para PM2.5, partículas finas, empleando el software EQ+. Estos son los puntos que voy a tocar rápidamente, hablarles un poquito del contexto de las entidades de donde hicimos las estimaciones, cuál fue la pregunta, los métodos e insumos, que es ya lo que presentó David va a facilitar mucho. Presentar rápidamente el análisis para Ciudad de México y el análisis para Morelos, algunos supuestos y limitantes que llevan a incertidumbres en estas estimaciones y que ya varias mencionó David, y pues conclusiones y recomendaciones en general. Pues las dos entidades de las que voy a hablar están en la región centro del país, de México, y forman parte ambas de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Y podemos ver que en el caso de la Ciudad de México, casi toda la entidad es urbana. Entonces, la parte sur tiene un área de conservación, y esta ciudad se extiende al Estado de México, formando la zona metropolitana del Valle de México. Tiene una población, la Ciudad de México en sí misma, de 9 millones, pero alcanzan 21 millones en la zona metropolitana. Tiene 34 estaciones de monitoreo, es la red más robusta del país, tiene alrededor de 30 años con datos confiables, y esto ha permitido que varias instituciones ya hayan realizado, incluyendo el Instituto Nacional de Salud Pública, la Universidad de Harvard, ya hayan realizado estimaciones de impacto en salud con distintos objetivos para la Ciudad de México. Y en el caso de la ciudad, todo el mundo la conoce porque en los 90 fue la ciudad más contaminada del mundo. Sin embargo, la calidad del aire ha mejorado mucho, pero todavía hay muchos esfuerzos que implementar para poder alcanzar esos valores ideales que en este momento se han actualizado y que son las guías de calidad del aire de la OMS 2021. Y en ese sentido, la población está muy sensible al tema, o sea, conocen que es un problema en su ciudad, y la mejora de la calidad del aire es uno de los retos más importantes para ella. En el caso de Morelos, existen dos ciudades principales, Cuernavaca y Cuautla, aunque se está formando una al sur, y la población de la entidad completa son 2 millones, 1 millón en la zona metropolitana de Cuernavaca y casi medio millón en la zona metropolitana de Cuautla. Aquí nada más tienen una estación en cada una de las ciudades, y la contaminación del aire no es una problemática prioritaria y hay poca percepción de riesgo en la población. En general se percibe dentro y fuera de esa entidad que existe un problema de calidad del aire. Y algo importante a resaltar es que para el caso de partículas finas, que es el contaminante que más afecta a la salud de la población en el mundo, las concentraciones, por ejemplo, en Ciudad de México comparadas con las de estas dos ciudades, son muy similares, son alrededor de 21-22 microgramos sobre metro cúbico. Pero en una tenemos una percepción importante de la población de que conoce el riesgo, y en el caso de Morelos no, se percibe más bien como una zona a la que hay que ir para respirar aire limpio. La pregunta de política pública que nos hicimos fue cuántas muertes prematuras podrían evitarse si alcanzáramos los valores de la guía de calidad del aire de la OMS. En ese tiempo era el 2005 todavía, y era una concentración de 10 microgramos sobre metro cúbico. Estos son los insumos que empleamos para llevar a cabo la estimación en ERQ+.
El nivel de resolución fue a nivel municipal o alcaldía en el caso de la Ciudad de México. Nos enfocamos en partículas finas justo por este mayor impacto que se tiene en la salud, pero bueno, como ya presentó David, se puede hacer estimación para el resto de los contaminantes. El evento en salud, evaluamos varios, pero para ser muy concisos en esta presentación, presento nada más los datos de mortalidad por causas generales, no externas, es decir, no incluye homicidios o suicidios, por ejemplo, o accidentes. Y esta es la función concentración-respuesta que empleamos. Es este riesgo relativo que se obtiene de estudios epidemiológicos para poder estimar cuál es el impacto en salud de las concentraciones a las cuales está respirando la población. Entonces, la causa de mortalidad es todas. Para el grupo de edad, también como hizo énfasis David, para mayores de 30 años, la función concentración-respuesta es esta, es alrededor de un incremento de 6.2% en la mortalidad por cada cambio de 10 microgramos sobre metro cúbico en la concentración de partículas finas. Y este viene del estudio de Hoek 2013. Esta está ya precargada en la NRQ Plus y ustedes no tienen que introducir, pero como ya comentó David, los estudios epidemiológicos cada vez hay más y van saliendo y es importante irse actualizando. Entonces, en caso de contar con una función concentración-respuesta que ustedes consideran más apropiada para su ciudad o su contexto, se puede agregar, digamos, hay un espacio para poder agregar esta función y emplearla para la estimación. En cuanto a los insumos, para el caso de la concentración de PM2.5 empleamos distintos métodos para cada entidad y ahorita los voy a explicar de manera muy breve. Para los datos de población utilizamos las proyecciones de población 2010-2030 que tiene el Consejo Nacional de Población y lo filtramos por el año de análisis, que fue 2017 para Ciudad de México y 2016 para Morelos. Por entidad, por municipio o alcaldía y el grupo de edad de 30 y más. En el caso de mortalidad, obtuvimos los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía aquí en México y también filtrados por el año de registro, entidad, municipio, la clave CIE10, esto es importante, en estas bases de datos las causas de mortalidad se identifican de acuerdo a la clave de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades y es como se identifican las causas que deseamos, ¿no? Para poder hacer el extracto de estas muertes y poder considerarlas en la estimación. Y a partir de ello calcular la tasa de mortalidad. El punto de corte que utilizamos, como ya mencioné, fue la guía del 2005, 10 microgramos sobre metro cúbico, pero de acuerdo a su pregunta de política pública pudiera ser la nueva guía pudiera ser una reducción de, por ejemplo, 10% en la concentración actual o, de las ciudades, entre otras. Y pues el software que utilizamos fue RQ Plus con distintas versiones para cada entidad por el año en el que hicimos las estimaciones. Algo importante para el caso de Morelos es que ahí sí no se habían realizado estimaciones previas porque 2016 fue el primer año en el que se consiguió suficiencia de datos de calidad del aire. Entonces fue el primer año en el que pudimos hacer esta estimación. Y algunas características más particulares de la Ciudad de México, digamos, en la generación de los insumos y en los resultados. En el caso de exposición, hicimos la estimación de las concentraciones para cada entidad, cada alcaldía de la Ciudad de México. Las obtuvimos a través del método de interpolación de la distancia inversa ponderada cuadrada. Esta es una propuesta del doctor José Luis Tezcalac del Instituto Nacional de Salud Pública, con la que ya han realizado varias estimaciones en México. Y lo que hace es justo considerar para determinar la concentración de un punto, considera las estaciones que están a su alrededor y a las más cercanas se les da mayor peso. En ese sentido, llevamos a cabo esta estimación y calculamos la concentración para cada una de las alcaldías y para la Ciudad de México completa. Entonces podemos ver que la parte norte de la ciudad es la zona con mayores concentraciones o con una mayor problemática en cuanto a partículas finas. Estos son los datos, nada más para que observen, los datos de mortalidad que se obtuvieron de CONAPO, del INEGI, perdón.
por cada una de las alcaldías y para toda la Ciudad de México, los datos de población de la CONAPO y la tasa de mortalidad para cada una de ellas. Y esos son los datos que se ingresan, como ya comentó David, a la aplicación, al software, y que es muy, muy sencillo de utilizar. Y estos son los resultados que provee AirKey+. Y en el caso de la Ciudad de México, para PM2.5, estimamos alrededor de 4.250 muertes que se atribuyen a la exposición a partículas finas por arriba de 10 microgramos sobre metro cúbico. Y lo podríamos, referir de otra forma, diciendo que si alcanzáramos el valor de las guías de 2005, podríamos evitar alrededor de 4.250 muertes. Y pues también tenemos los resultados para cada una de las alcaldías, que eso es importante al momento de atender fuentes de emisión específicas en cada una de los municipios, y que, como ya mencionó Juan Luis, es importante identificar qué poblaciones están siendo más afectadas y priorizarlas. En el caso de Morelos, para la parte de exposición, ahí, como comentamos, nada más teníamos 2 estaciones. El caso de Cuernavaca es que sí cumplió la suficiencia de datos del 75% en un año, y calculamos la concentración, que salió en 21 microgramos sobre metro cúbico. En el caso de Cuautla, la suficiencia de datos de PM2.5 era de 60%. Y hay en ese sentido 2 opciones que han sido utilizadas por el Instituto Nacional de Salud Pública. Una, emplear el 60%, o sea, calcular la concentración a partir del 60% de los datos, pero obviamente mencionarlo en las limitantes del estudio, o aplicar un factor de conversión a partir de datos de PM10 si se cuentan con ellos. En el caso de Cuautla, si contamos con datos de PM10 y si cumplieron con suficiencia, entonces obtuvimos un factor de conversión a partir de los datos que existían, con los que sí contábamos, de PM2.5 y de PM10, para sacar este factor de conversión, que fue alrededor de 0.47, digamos, de las PM10 son PM2.5, y ese dato fue calculado, dio lugar a una concentración de 21 microgramos sobre metro cúbico, que era muy similar a la del 60%, a la calculada directamente con los datos que contábamos de PM2.5. Entonces, ya teniendo las concentraciones para estas estaciones, lo que hicimos fue estimar la cobertura de estas estaciones. Algunos utilizan 5 kilómetros de radio, otros 10, depende mucho de las características de la ciudad, pero bueno, esa es una de las propuestas que se ha hecho por el Instituto Nacional de Salud Pública. Y para el caso de aplicarle un radio de 5 kilómetros a la redonda de cada estación, en el caso de Cuautla, pues casi cubría alrededor del 65% del municipio. En el caso de Cuautla, alrededor del 76%, y cuando lo ampliamos a 10 kilómetros, pues no solo incluíamos Cuernavaca, sino varios municipios que son parte de la zona metropolitana de Cuernavaca, y de Cuautla, pues casi en su totalidad se cubría. Entonces, obviamente, si le das mayor cobertura, pues va a haber mayor incertidumbre en las estimaciones, pero es importante hacerlas, y es importante marcarlo en los supuestos y limitantes, y como recomendación, la necesidad de ampliar los sistemas de monitoreo. Estos son los resultados para el caso de Morelos. Se estimó que si se alcanzara alrededor de la guía de calidad del aire de la OMS 2005, se podrían evitar alrededor de 355 muertes. Estos resultados se presentaron cuando se presentó el ProAire, el programa de gestión para mejorar la calidad del aire de la entidad. Y sí llamó mucho la atención, hasta varias secretarias dentro del gobierno estaban impactadas, y como se estaban presentando en una pantalla informativa estos resultados, decían que se tenía que apagáramos la pantalla, que eso no era verdad, ¿no? Incluso al interior del gobierno. Entonces sí causó como un shock también en los periódicos, porque nadie pensó que la gente moría en Morelos a causa de la contaminación del aire, y esto es clave, porque si no, el ProAire pues, difícilmente se iba a implementar. Que bueno, ahorita está en su ejecución, ya no intervengo ahí, pero ese es uno de los sustentos que hace que empuje la agenda en temas de calidad del aire, y también le da herramientas a distintos actores para poder presionar para la implementación de dichas medidas.
Como les comenté, es importante mencionar limitantes y supuestos al reportar los resultados. Y la incertidumbre va desde pues, las proyecciones de población, tienen su propia incertidumbre, la forma en la que estimamos la concentración, se asume que la concentración del contaminante, pues al tomarla de una estación, estamos asumiendo que esa concentración es la misma para todas las personas que habitan en ese municipio y que pues que se mueven al interior de ese municipio durante el día, ¿no? El metaanálisis que usamos, o sea, el estudio donde viene la función concentración, respuesta o riesgo relativo, no incluye estudios realizados en América Latina ni el Caribe. Por eso es importante que en algún momento se den estos estudios de cohorte acá, y tiene más de 10 años. Entonces, por eso es algo que les comentaba, es importante ir actualizando los riesgos relativos que se emplean para estas estimaciones. Y ya, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, pues tenemos una gran infraestructura y capacidad al interior, contamos con un sistema de pronóstico de calidad del aire que puede generar escenarios de calidad del aire a futuro, y que con ellos ya hicimos una estimación de los beneficios en salud del ProAire que acaba de salir. Usamos BenMap porque BenMap tiene la característica de poder hacer análisis con mayor resolución y recibir datos de modelo y poder comparar escenarios. Pero eso ya es un nivel muy complejo que tal vez pocas ciudades pueden alcanzar. Y por eso me parece clave que todas en general empleen EnergyPlus y a partir de ahí vayan haciendo cada vez más detallados y finos sus análisis. En estos resultados pues no se contemplan los impactos por movilidad, y entonces eso quiere decir que las estimaciones de impacto están subestimadas en términos de salud. Y esto digamos, para el caso de Morelos específicamente, pues la poca cobertura de la red genera pues genera incertidumbre en las estimaciones, y debido a que no se cumplió con la suficiencia de información, en el caso del 4 utilizamos este factor de conversión de PM2.10 a PM2.5, que también da lugar a incertidumbre, pero eso hace que manifestemos la necesidad de fortalecer la operación y el mantenimiento y la expansión de la red de monitoreo en las ciudades. Y por último, como conclusiones, consideramos que EnergyPlus es muy fácil de usar y rápido para obtener resultados robustos, siempre y cuando pues, los insumos sean confiables. Ahí, como comentó Juan Luis, es importante que al momento de hacer una estimación nos acerquemos a esas personas que tienen los datos, ¿no? Consideramos clave esta colaboración multisectorial para que salud tenga digamos, plantee los datos en el caso de salud, de mortalidad, de morbilidad, se validen, ¿no? Y vengan de ellos la parte de aire para que puedan definir cuál es la mejor forma en su ciudad de definir la exposición. Porque incluso hay muchos estudios que se han hecho en ciudades del mundo que incluso utilizan nada más una estación para toda la ciudad, ¿no? O el promedio de las estaciones que cuentan en su ciudad sin llevar a cabo análisis o emplear métodos como la interpolación, que puede ser más compleja, ¿no? Entonces es válido usar diferentes formas para estimar la exposición, pero es importante plantearla en el reporte cómo se hizo y cuáles son las limitantes, ¿no? Las muertes prematuras estimadas son solo una parte de los impactos en salud, y los resultados obtenidos con EnergyPlus tienden a ser muy similares que los de BenMap, o sea, realmente es la herramienta para hacer el cálculo si se ingresan los mismos insumos, ¿no? O insumos similares. Y las recomendaciones para las ciudades en general o para ONGs o las personas que están pensando en hacer por primera vez un análisis es iniciar con un análisis general como mortalidad general para toda la ciudad, etcétera, y poco a poco ir afinando y mejorando sus análisis y definiendo diferentes objetivos. Colaborar, sector salud y ambiente, digo, pueden ser otros sectores como ya mencionó Juan Luis, pero lo clave creo que es salud y ambiente. No solo para la realización de las estimaciones, sino también para difundir los resultados, que ahí digamos, el rector considero que es el sector salud. Generar alianzas con institutos de investigación y organizaciones locales, nacionales e internacionales, como en nuestro caso, siempre desde el origen nos hemos apoyado del Instituto Nacional de Salud Pública, y eso ha servido mucho para respaldar y defender los resultados que estamos presentando, y que no consideren que al venir de gobierno tal vez es información que es equivocada o es falsa. Documentar el análisis,
traducir y comunicar los resultados a los ciudadanos y a los tomadores de decisiones, y si es posible evaluar económicamente las muertes. Esto sirve para hacer análisis costo-beneficio, para defender la necesidad o el beneficio de implementar medidas para mejorar la calidad del aire. Y pues en general esta estimación de muertes nos permite, entre muchas otras cosas, sustentar el diseño y financiamiento de políticas públicas para mejorar la calidad del aire y proteger la salud en nuestras ciudades. Muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie, por este maravilloso, por tu presentación, fue súper interesante. Y bueno, abrimos la sesión de preguntas. No sé si nuestros asistentes tengan alguna pregunta que quieran. A ver, aquí ya estoy viendo una pregunta de Rosana Abrutsky, que nos preguntan: las muertes atribuibles las reportan por año, ¿verdad? En Estudios de México. Sí, así es por año. Muy bien, bueno, pues mientras esperamos a que se acumulen más preguntas. Bueno, Juan, ¿tú tienes una pregunta? No una pregunta, sino también construyendo sobre esa pregunta de Rosana. Y muchas gracias, Stephanie, por tu presentación, que me pareció excelente, como siempre. Creo que también nos abre la posibilidad, en lo que mencionaba pues David, de la evaluación de los impactos de largo plazo, ¿no? Entonces, normalmente estos providers, estos planes de descontaminación tienen un panorama, una perspectiva de implementación de alrededor de 10 años. Entonces, realmente nosotros presentamos este dato, como lo presentó Stephanie, anual, pero los planes tienen un periodo de implementación más amplio, por lo cual estos beneficios pueden ser mayores, e igual los costos de la inacción pueden ser más significativos. Aunque indudablemente la mejor forma de presentarlo, como lo dijo Stephanie, también para evitar ahí cualquier problema metodológicos y de la forma en que se hacen también los rezagos y todas las cosas, pero quería anotar que hay la posibilidad de que en la implementación de las políticas, de los programas, esos impactos son más altos, más amplios y se puedan mantener en el tiempo. Sí, de hecho, Juan, en seguimiento también un poco con tu comentario, yo quisiera preguntarles, que creo que no tenemos, por el momento no tenemos más preguntas de los asistentes, pero ¿cómo puede apoyar la OPS a este uso de la herramienta en las diferentes regiones? Bueno, muchas gracias, Marcela. Tal vez un par de anotaciones. Estamos trabajando con la OMS en el lanzamiento de la herramienta en español. Esperamos poder pronto compartir las noticias de que está lanzada. Queremos tener también un curso de autoaprendizaje que nos permita darle mayor sistematización o dinámica a este tipo digamos, de capacitación. Pero Magali preguntó acerca de poder utilizar datos de país, ¿no? Y creo que hacia allí, tomando la invitación que Agnes nos había hecho al principio de tener una red de usuarios, una red de expertos, porque esa es la pregunta que siempre tenemos: ¿cómo lo estimo en mi país? Y aquí hay un montón de oportunidades de investigación, de publicaciones, de poder avanzar el conocimiento en la región, que muchas veces en estos temas es invisibilizada porque no hemos documentado las experiencias, que ya lo estamos haciendo a nivel de política, como lo está señalando Stephanie, pero necesitamos dar el paso también a la publicación científica, ¿no? Entonces queremos apoyar desde la OPS el tener esta red de usuarios, utilizar la campaña Respira la Vida para esto, porque tiene una muy buena atracción. Y por supuesto, en los canales regulares de la cooperación técnica de la OPS, este tema hace parte en casi todas nuestras agendas de cooperación con país, porque es el tema de ingreso generalmente para la gestión de calidad del aire y salud. Gracias. Y bueno, por parte del capítulo, pues podemos siempre incluir todos los datos, mandar correos, estimular esta participación. Stephanie, perdón, querías... Sí, muchas gracias. Nada más para complementar lo que mencionó Juan Luis. De hecho, esta estimación en la Ciudad de México derivó de un taller que organizó la OPS en la Ciudad de México, y donde vinieron varios funcionarios de América Latina,
Y esto creo que sentó las bases justo para empezar la estimación al interior de gobierno, ¿no? Normalmente lo hacían institutos de investigación fuera, que es importante, pero si tenemos una herramienta que nos permite calcular, hacer estas estimaciones de manera muy rápida, ¿no? En los tiempos de gestión que son diferentes a los de investigación, y bueno, apoyados también de ellos, justo para ir sustentando bien los resultados, me parece que es clave, ¿no? O sea, las estimaciones ya un poquito más complejas con otros softwares, con otros eventos en salud, derivaron de esta taller inicial de la OPS que para nosotros fue crucial, ¿no? Qué maravilla. Oye, y bueno, sí, tenemos otras preguntas ahora. Agnes, perdón, estoy interrumpiendo. No es interrumpir, lo siento. Quería complementar que como no es tan compleja la epidemiología que se usa, y quiero hacer la propaganda de nuestro curso que hicimos en colaboración con ISI-LAC. Inclusive, cuando hacemos el entrenamiento, eso Stephanie estaba desde el principio, cuando iniciamos la implementación del uso de ArchiPlus en la región. El inicio, el principal no es saber usar la herramienta, es exactamente entender lo que sale, porque no es mágica. Tienes que saber lo que estás buscando, porque puedes cometer errores crasos si no entiendes lo que estás buscando y no entiendes lo que sale en el resultado. Entonces, hacer un curso básico de epidemiología ambiental ayuda en este proceso. Aprender a usar la herramienta es fácil. Saber entender los resultados y sacar el máximo necesita un poco, y es la base. Tanto es que llamamos el curso básico, tiene toda la información, la formación suficiente para que puedas entender y usar ArchiPlus. Entonces, no necesitas tener un doctorado en epidemiología para usar ArchiPlus, pero tienes que tener una noción básica. Y todos que trabajan en servicios de salud conocen muy bien lo que es la epidemiología básica para servicios de salud. Esta es la epidemiología básica, epidemiología ambiental básica para uso de las herramientas que necesitamos para trabajar con salud ambiental, en especial con ArchiPlus. Gracias. Gracias, Agnes. Y bueno, aquí lo están viendo en la pantalla. Este es el curso que está mencionando Agnes, justamente. Me parece que la pregunta de Guillermo González sobre qué otros indicadores de morbilidad, como por ejemplo consultas por asma y EPOC, podrían ser igualmente relacionadas. Eso me pareció que David mencionó que sí. Pero Selene Martínez pregunta que si también el ArchiPlus contempla temas de salud mental. Eso no lo caché de la presentación de David, no sé. Será interesante pasarlo para que se pueda incluir también, me imagino, ¿no? Si quieres comento sobre ese tema. No hay, o sea, cargados en ArchiPlus no hay. Realmente lo que tiene ArchiPlus son los eventos en salud que tienen como mucho mayor evidencia, ¿no? Gran cantidad de evidencia detrás. Tiene la posibilidad de meter la función concentración-respuesta que tú deseas. Entonces, ahí depende de ti los eventos en salud y los estudios con los que cuentes para poder obtener estas funciones concentración-respuesta, pero también necesitas los datos de salud, ¿no? Entonces, sí, por eso, o sea, creo que es posible, ¿no? Pero contando con esta información. Sin embargo, si apenas van a iniciar una estimación, yo me iría por los eventos en salud que ya están cargados, que la evidencia es contundente en términos de los impactos a la salud por contaminación del aire. Gracias. Juan. Gracias, sí, no, muy de acuerdo con Stephanie, Juan José, que hoy Stephanie me ha rebautizado. Está bien. Muy de acuerdo con Stephanie en relación a ese tema. Digamos, se puede incluir cualquier función de riesgo si el peso de la evidencia, digamos, lo permite. Y tal vez construyendo sobre lo que indica Guillermo, se pueden incluir estos otros efectos. Vienen de incluso esos que estás aquí señalando precargados en la herramienta, y el de fauna ornitológica no
en este momento, es más sobre los efectos en la salud de las personas, pero quería señalar, digamos, que es parte de un proceso y creo que la presentación de Stephanie fue muy interesante en ver cómo puedes hacer análisis bien básicos con análisis de mortalidad hasta análisis bien detallados por grupos etarios, por zonas geográficas y en periodos de tiempo prolongados. Entonces, y esto viene de un proceso en el que tal vez la primera aproximación es, ok, ¿cuál es la mortalidad? Porque normalmente el dato de mortalidad es el que más certeza tenemos y algún dato de calidad del aire es posible conseguir para el territorio que se esté analizando. Y en ese proceso nos sentamos con salud y con ambiente y empieza a generarse cierta información, sale la primera estimación y alguien dice, oye, pero nosotros tenemos más información de esto, tenemos mejor información de aire, tenemos mejor información de salud, ¿qué tal si avanzamos? Y entonces, o si corregimos, ¿no? Hay veces no es tan propositivo, sino como, no, eso está malo, venga, le faltó esto, pero nos da la oportunidad de tener un diálogo conjunto. Y creo que, Guillermo, en tu pregunta también responde a los trabajos previos que tenemos en Colombia, en que se han hecho ya estimaciones de mortalidad, estimaciones a nivel de país de estas morbilidades, y existe la posibilidad también de poder tener estimaciones más específicas. Y creo que nuestro acercamiento a esto por eso creemos que ErcuPlus es una herramienta para apalancar los procesos de política pública y como una herramienta para la cooperación técnica, ¿no? Y la cooperación técnica la visualizamos como un proceso en el que tenemos necesidades inmediatas, pero también las oportunidades del fortalecimiento de capacidades de forma continua, ¿no? Gracias. Gracias, Juan. Bueno, pues creo que me queda nada más darle, pero estamos ya sobre tiempo para dejarlos ir porque seguro tienen muchas otras reuniones virtuales y cuestiones que hacer hoy. Les agradecemos muchísimo su participación, quedamos pues pendientes. Les quisiera pedir, por favor, si pueden poner en el chat sus correos electrónicos para que los asistentes puedan tomar nota de sus correos. Y ahora les voy a hacer una propaganda del capítulo. Bueno, esto por supuesto, del curso, y bueno, invitarlos porque cada mes tenemos un webinario de diferentes temas que buscan justamente abrir esta colaboración en la región, fortalecer nuestras redes de colaboración, no nada más de científicos epidemiólogos, sino justo como de personas que están trabajando en políticas públicas y que podamos fortalecer justo como estas redes para la región. El siguiente webinar tendrá el tema de uso de plaguicidas. Este es un placeholder, o sea, no es el título total, final del webinar, pero será acerca de plaguicidas. Y la fecha será el 13 de julio, estamos viendo si lo cambiamos al 20, pero bueno, es el webinar de julio, les mantendremos informados. Los invitamos a que se sumen a la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental. Es una sociedad muy activa y bueno, al ser miembros de la sociedad tienen descuentos, tienen descuentos en la conferencia anual, en talleres. Forman parte justamente como esta red que ya tiene más de 1.500 socios a nivel global, ¿no? Y bueno, siempre hay oportunidades, están constantemente publicando oportunidades de trabajos, de talleres, ¿no? Hay beneficios para publicar en revistas. Y, por ejemplo, también está este año, en los siguientes meses, en el mes de septiembre, va a estar este congreso, que es híbrido, entonces no es necesario ir a Grecia para poder participar en el congreso. Y entonces, pues bueno, yo los invito también a que formen parte de nuestra red del capítulo de América Latina, para el cual no se necesita ser miembro de la sociedad. Aquí les dejo este correo en el que se pueden comunicar con nosotros para que los incluyamos a nuestra lista de correos, en donde justamente siempre estamos mandando información sobre los siguientes webinars, publicaciones, cuestiones así, todo, información para unir a la región. Y bueno, esta es nuestra página web que actualizamos periódicamente, no con tanto frecuencia como porque lo hacemos nosotros, pero ahí podrán encontrar también la grabación de este webinar en caso de que quieran regresar a revisarlo, igual que en la página de la OPS.
Entonces, bueno, pues sin más, les agradezco muchísimo su atención, su participación hoy. Ya tenemos aquí una serie de correos, muchas gracias. Y bueno, Agnes, no sé si quieres agregar algo, pero les deseamos todo lo mejor a nuestros ponentes. Agradecer a todos, excelente presentación. Y me encanta ver a Stephanie, me acuerdo cuando estaba haciendo en Morelos, qué maravilla que ha sido, porque cuando la gente muchas veces no entiende cómo es importante hacer la evaluación local, porque cuando das un número, la gente empieza a usar. Y eso te ayuda en la formulación de las políticas. Es como abre la puerta para la conversación. Entonces es difícil el inicio, pero es eso. Entonces les felicito y a Juan por todo ese trabajo y creo que todos que se entusiasmaron con la herramienta y que quieren colaborar o que quieren hacer, aprender, por favor, entre en contacto. Juan Casillas, el hombre de la OPS, tiene la gente de ASILAC y la experiencia de Stephanie, que es espectacular y nos ayuda mucho. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos atentos para cualquier cosa. Saludos y ojalá nos vemos pronto en vivo.